y estás viendo Santos Channel. Bueno, ¿y quieren saber cuáles son las causas de este conflicto? Son las siguientes. El reino de España estaba sin rey. Entonces, el Parlamento español ofrecería la corona al primo del rey de Prusia, lo que disgustó a la Francia imperial, que temía un cerco de la dinastía en España y Prusia. El emperador francés Napoleón III presionó el reino de Prusia para impedir que el pariente del rey prusiano aceptase la corona española. Un canciller prusiano estaba interesado en una guerra contra Francia, porque ese país colocaría obstáculos para la integración de los estados del sur de Alemania. La formación de un nuevo país dominado por el reino de Prusia, el Imperio Alemán. El unificador de Alemania preparaba un poderoso ejército y conocía la situación precaria del ejército francés. Finalmente, Francia y Prusia entrarían en guerra en el año 1873. La guerra en sí fue provocada por el canciller prusiano, que hábilmente insultó a Francia y alteró un mensaje de su rey, el telegrama de Ems, que buscaba paradójicamente dar fin a la crisis entre Francia y Prusia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la Guerra Franco-Prusiana. La declaración de guerra franco-prusiana se hizo el 19 de julio de 1870, con un ejército francés liderado principalmente por el emperador Napoleón III, el cual utilizó varias estrategias. Sin embargo, ninguna de estas le resultó exitosa, ya que el mismísimo emperador y su general MacMahon se rindieron incondicionalmente durante la batalla de Sedan, ya que el ejército prusiano lo superaba en número, armamento y organización. Tras su rendición, fueron tomados como prisioneros el emperador Napoleón III, el cual exigió al gobierno francés que declarara la paz y diera fin a la guerra franco-prusiana, para evitar la pérdida de más vidas. Sin embargo, no se lo tomó en cuenta, ya que se constituyó un gobierno republicano que continuó la batalla con el reino de Prusia. Con la caída del emperador fue destituido el segundo imperio francés, y nace la Tercera República Francesa y la creación de un gobierno de defensa nacional, quienes al principio estaban dispuestos a negociar la paz con Prusia, pero al ver las condiciones para un tratado de paz, desistieron y mantuvieron la defensa de Francia, sin éxito por la invasión de sus tierras y la carencia de alimentos, ya que los alemanes tenían las fronteras bloqueadas. Se los obligó a aceptar las condiciones. A pesar del descontento de la población francesa por la rendición ante los alemanes, el gobierno, en vista de todas las condiciones que estaban atravesando, firma el pacto para dar por terminado el conflicto de la guerra franco-prusiana. Luego de varias negociaciones se firma un tratado preliminar de paz para la guerra franco-prusiana. Luego este fue consolidado bajo el Tratado de Frankfurt, declarando la paz definitiva y el fin de esta guerra. Bueno, yo voy a hablar sobre las consecuencias de esta guerra. Este conflicto fue aprovechado por el reino de Prusia para concretar la unificación alemana, formando el Imperio Alemán, agrupando diversos y minúsculos estados alemanes que nunca pudieron cohesionarse. Por el Tratado de Frankfurt se impuso una dura paz a Francia. Le fueron arrebatadas las provincias de Alsacia y Lorena, además de imponerse el pago de grandes sumas de dinero en concepto de reparaciones de guerra. Bueno, también se creó la Triple Alianza entre Prusia, Austria e Italia. En oposición Francia formó con Rusia la Alianza Dual, y en 1904 Gran Bretaña y Francia crearon la Entente Cordiale, que llegó a convertirse en la Triple Entente entre Francia, Gran Bretaña y Rusia. El naciente Imperio Alemán disputaría a Francia, al Imperio Ruso y a la decadente Austria-Hungría la primacía en el continente europeo. Además, se erigía en rival económico de otras provincias europeas, incluyendo al Imperio Británico,
El arrebato de Alsacia y Lorena generó un gran resentimiento en Francia. Bueno, ahora vamos a explicar qué relación tiene el antisemitismo con el contexto social. Veamos. Bueno, primero que nada tenemos que aclarar que el antisemitismo hace referencia a la hostilidad contra los judíos, definiéndolos como una religión inferior a las demás. Se los reconoce como un grupo religioso, el cual es sometido al maltrato y a la adversión. Este maltrato o adversión puede estar manifestado de distintas formas, como por ejemplo odio o discriminación individual. Los judíos son violentados por parte del Estado mismo y ataques nucleados. Alfred Dreyfus nació el 9 de octubre del año 1859 en Mulhouse, región de Alsacia, en Francia. Hijo de Rafael y Janet Dreyfus Liebman, era el menor de 9 hermanos. Rafael, el padre, era un vendedor ambulante, que se convirtió en un exitoso fabricante textil. En 1871, Alsacia fue anexada por Alemania, luego de la Guerra Franco-Prusiana. Luego de la unión, la familia Dreyfus se mudó a París. El 1 de enero de 1893, Dreyfus fue becado por la Oficina Militar del Estado. Fue respetado por su maestría en teoría militar y administración de procedimientos, y se lo describía como inteligente, trabajador y bendecido con una memoria prodigiosa. En 1878, Alfred Dreyfus, que había vivido demasiada guerra en su infancia, entró en la École Polytechnique, escuela militar en París, en donde se entrenó para el servicio militar. Luego fue a la escuela de artillería en Fontainebleau, llegando al nivel de teniente en el año 1885. En 1889 fue promovido a capitán y adjunto del director en las Escuelas Central de Pirotecnia Militar. Como capitán, Dreyfus fue aceptado en la École Supérieure de Guerre en 1890. Unos días más tarde, a la edad de 31, se casó con Lucy Eugene Hammer, de 20 años, cuya familia era religiosa. Tuvieron 2 hijos, Pierre y Jane. How are you getting on, generally? Well, I think. I do my best. I know. It's been awkward. Not really. Anyway, I hope in time it won't make so much difference. My being a Jew. All armies dislike change on principle. And it is something of an innovation to have a Jewish officer on the General Staff. But I'm glad I recommended you. Thank you, Major. El caso Dreyfus comienza en Francia el 22 de diciembre de 1894, cuando el oficial Alfred Dreyfus es condenado por un tribunal militar a prisión perpetua y al destierro, acusado de vender documentos secretos a Alemania, en una coyuntura imperialista de competencia entre los estados europeos. In the name of the people of France, Alfred Dreyfus, captain of the 14th Regiment of Artillery, having been found guilty of the crime of treason by unanimous vote of the court-martial, is condemned to deportation for life. The court-martial also orders that prior to this sentence being carried out, the said Captain Dreyfus shall be paraded before the garrison of Paris and there publicly degraded and dismissed from the service, according to the code of military law, thus forfeiting his decorations and privileges and the right to bear arms forever.
In the name of the French people, we deprive you of your rank. You are unworthy of wearing the uniform. I'm innocent. For my wife and my children, I swear, I'm innocent. Long live France! I'm innocent! Gentlemen of the newspapers, proclaim to the world that I'm innocent! I'm innocent! I'm innocent! I'm innocent! El lugar donde nació Dreyfus es el territorio que Francia pierde como consecuencia de la guerra franco-prusiana. Estos elementos formaban parte de los argumentos del tribunal militar para acusarlo. El militarismo francés y el nacionalismo faccionario volcaron toda su furia contra el judío, sin pruebas claras en su contra. It's now perfectly apparent that the prosecution has built its entire case upon a single piece of evidence, a letter supposedly written by Captain Dreyfus. The charges brought against Captain Dreyfus are based upon inadequate evidence, bolstered up by certain details of his race and character, which have nothing whatever to do with the case. He is a loyal officer unjustly accused, and I know, gentlemen, that you will find him innocent. Bueno, el nuevo responsable del servicio de información descubre un telegrama dirigido por el agregado militar Georges Coppel a un oficial francés, el comandante Esterhazy. El telegrama no deja dudas de que este último es el informador del militar en el Estado Mayor francés. La letra de Esterhazy, que se parece a la de Dreyfus, es muy similar a la del famoso escritor. Bueno, Émile Zola fue un escritor francés considerado el padre del naturalismo, hijo de Émile Aubert y Francois Zola. Tras la muerte de su padre, tuvo grandes problemas económicos, donde tuvo que comenzar a trabajar en una librería y así escribió su primer texto, el cual se hizo famoso. Donde allí también conoció a su esposa, Jean Roserot, con la que tuvo 2 hijos. Este interviene en el debate de la campaña antisemita y apoya la causa de los judíos franceses, acusando a Dreyfus de ser un espía secreto, pero el verdadero culpable fue Walsin Esterhazy. Y por último, Émile muere en su casa, supuestamente asfixiado, ya que prendió la chimenea durante toda la noche en su habitación y sufrió una intoxicación con monóxido de carbono. Aunque se dice que esto pudo haber sido un asesinato, ya que su esposa sobrevivió en la misma habitación donde estaban, pero todavía no hay pruebas. Bueno, Émile Zola tiene una estrecha relación con el caso Dreyfus, lo cual hizo una carta llamada Yo acuso, queriendo sacar la verdad a la luz y obtener justicia. Esta carta se la mandó el presidente de Francia, donde el presidente tomó conciencia y perdonó a Dreyfus. Y también Zola acusó a los militares de encubrimiento. Mr. President, I accuse Colonel Daw of having been the diabolical agent of the affair and of continuing to defend his deadly work through 3 years of revolting machinations. I accuse the Minister of War of having concealed decisive proofs of the innocence of Dreyfus. I accuse the Chief of Staff and the Assistant Chief of Staff of being accomplices in the same crime. I accuse the commander of the Paris garrison of the most monstrous partiality. I accuse the War Office of having viciously led a campaign to misdirect public opinion and cover up its sins. I accuse the First Court-Martial of violating all human rights and condemning a prisoner on testimony kept secret from him. And finally, I accuse the Esterhazy Court-Martial of covering up this illegality by order, thus in turn committing the judicial crime of acquitting a guilty man. Para finalizar el trabajo voy a decir una conclusión sobre la exclusión que tenían los judíos en esa época y el racismo que sufrían. Bueno,
Para todas nosotras, el antisemitismo y el caso de Dreyfus es algo que hoy en día sería un poco más complejo que sucediera, ya que en la actualidad está muchísimo más normalizado pertenecer a una religión que no sea la de ese país o tener un pensamiento que no sea el de la mayoría. Pero en el caso de Dreyfus fue un ejemplo de una gran injusticia, ya que lo único que lo llevó a la cárcel fue el odio, el rechazo y la inaceptación que le tenían a las personas judías. Y esto, al estar fuertemente relacionado con el antisemitismo, lo hace más contundente a la hora de analizarlo.